Aquí tenemos la parte de la falda, la orilla que tenemos abajo de la falda. Estoy en la vuelta 15. Esto se va a ir reduciendo y esto vamos a ir aumentando. Vamos a continuar. Cierro la vuelta 15. Ahí están las 3 cadenas y deslizo en la tercera y empezamos la 16 con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos la última V de este espacio, el punto alto, 3 cadenas y tejemos 3 grupos de la V. En este siguiente espacio tejemos la última, 3 cadenas y repetimos este mismo espacio. Lo vamos a repetir aquí y continuamos para tejer la vuelta 16. Vamos a cerrar la vuelta 16. Tengo las últimas 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 17, 3 cadenas, un punto alto. Voy a tejer 4 cadenas de separación para continuar y tejer 4 grupos de la V en este espacio. Aquí tenemos la tercera V, tejo la última, tenemos 4 espacios de la V, 4 cadenas. Después de las 4 cadenas tejemos un punto alto sin cerrar y lo cerramos con el siguiente punto alto. Cuatro cadenas y continuamos con el siguiente espacio, que es este que tejimos ya en este lado, y así vamos a tejer la vuelta 17. Voy a cerrar la vuelta 17. Tengo las últimas 4 cadenas, deslizo en la tercera cadena, voy a deslizar 4 espacios de cadena para empezar la vuelta 18. Y deslizo hasta el espacio siguiente, 5 cadenas. En el mismo espacio vamos a tejer el punto alto para formar la primer V y así continuamos en cada espacio. Aquí tenemos un grupo de 5 espacios de la V, 3 cadenas y repetimos el mismo espacio que tenemos en la parte anterior. Así vamos a repetir para tejer la vuelta 18. Voy a cerrar la vuelta 18. Tengo las últimas 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 19 con 5 cadenas en el mismo espacio. Así vamos a empezar cada vuelta. Continuamos para tejer en la misma forma que estamos tejiendo en el grupo de las V. Se van aumentando en cada vuelta. Tejo la última. Aquí tenemos 6 grupos y continuamos. Y así repetimos en el siguiente espacio, el espacio anterior, en la vuelta 19. Cerramos la vuelta 19, deslizo el punto en la tercera cadena y empezamos a tejer 20, 21 y 22
repitiendo la 19. Todos los espacios vamos a tejer los grupos de la B, 3 vueltas más hasta estar en la vuelta 22. Terminé la vuelta 22 y empiezo la vuelta 23 con un grupo de 4 espacios de la B, un punto alto, 9 cadenas, después de las 9 cadenas en el siguiente espacio un punto alto, y tejemos los 4 espacios que tejimos para empezar esta vuelta. Aquí tengo los 4 espacios de la B, el punto alto, y las 9 cadenas, aquí tengo las 9 cadenas. Vamos a repetir este mismo espacio con las 9 cadenas en la vuelta 23. Cerramos la vuelta 23. Después de las 9 cadenas, el punto alto, deslizamos en la tercera cadena y empezamos con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos 3 grupos de la B, tejemos el último, el punto alto, 4 cadenas, pasamos 4 cadenas en la siguiente. En este mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos con una cadena de separación en el mismo espacio, una cadena. Ahí tengo los 3 puntos altos. Vamos a repetir las 4 cadenas, el punto alto, los 3 grupos de la B, tejo el último, el punto alto, y de nuevo repetimos las 4 cadenas como este espacio que tejimos y este mismo grupo en la vuelta 24. Cerramos la vuelta 24, tengo las 4 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 25. Estos espacios que vamos a estar tejiendo van a ser los mismos, las 3 cadenas para el punto alto. En esta vuelta tenemos 2 grupos de la B, aquí tejo el segundo, el punto alto, 4 cadenas, en el primer punto alto tejemos 3 puntos altos en el mismo espacio, dos cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos,
Estos puntos altos van en cada punto alto de la vuelta anterior. Nos regresamos con 4 cadenas. El punto alto y repetimos el mismo espacio que tenemos, las 2B, el punto alto y este mismo espacio en la vuelta 25. Cerramos la vuelta 25, 4 cadenas, deslizamos en la tercera cadena, empezamos la vuelta 26 con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos en este espacio una B. Después de la B tejemos el punto alto y ahí está el espacio, 4 cadenas. En la primera cadena tejemos un punto alto y un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a tener un total de 4 puntos altos, 3 cadenas. Después de las 3 cadenas, en el punto alto, 3 puntos altos en el mismo espacio, tres cadenas, 4 puntos altos, uno en cada espacio, y el último en la primera cadena, 4 cadenas, y aquí repetimos el punto alto, una B, y el punto alto. Aquí tenemos los dos espacios que se van a repetir desde este punto de 4 cadenas hasta el último punto alto. La vuelta 26. Está cerrada la vuelta 26. Después de las 4 cadenas deslizamos el punto en la tercera cadena y empezamos a tejer la vuelta 27, 3 cadenas, un punto alto, cuatro cadenas. En la primera cadena un punto alto y 3 puntos altos, uno en cada espacio. Tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas. En el primer espacio dejemos 2 puntos altos separados de una cadena. En el mismo espacio, una cadena, un punto alto en el siguiente espacio, una cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio con una cadena de separación, el último punto alto, y tenemos 5 puntos altos, 2 cadenas. Aquí pasamos un punto alto sin tejer. Igual aquí vamos a pasar uno y tejemos 4 puntos altos, 2, 3, el último en la primera cadena, 4 cadenas y tejemos 2 puntos altos, 1,
2 puntos altos, 4 cadenas, en la primera cadena el primer punto alto. Vamos a repetir este espacio y este espacio en la vuelta 27. Cerramos la vuelta 27, 4 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Empezamos la 28, deslizo un punto y cada cadena deslizamos 2, 3, 4. En esta cadena empezamos la vuelta 28, 3 cadenas, 3 puntos altos, el último punto alto, 2 cadenas. En cada punto alto tejemos 2 puntos altos en el mismo espacio con una cadena de separación, dos puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y los últimos 2 puntos altos en el último espacio, 2 cadenas, pasamos un punto alto en el siguiente, tejemos 4 puntos altos, 3 en cada espacio y el último en la primera cadena, 3 cadenas. Empezamos este mismo espacio que tejimos en la primera cadena, el primer punto alto, y repetimos este espacio para terminar la vuelta 28. Vamos a cerrar la vuelta 28. Tengo las 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 29, los mismos 4 puntos altos, aquí tenemos el último, una cadena, vamos a tejer en cada punto alto un punto alto con una cadena de separación, una cadena de separación. Vamos a tener en total 10 puntos altos separados de una cadena. Dejamos el último espacio, una cadena, el último punto alto, ahí tenemos los 10 puntos altos, una cadena y los 4 puntos altos, uno en cada espacio, 2 cadenas y repetimos los 4 puntos altos que empezamos. Así vamos a repetir este espacio con las 2 cadenas de separación en la vuelta 29. Ok, la vuelta 29 la vamos a cerrar. Tengo las 2 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empezamos la vuelta 30, 3 cadenas, 2 puntos altos, vamos a pasar este punto alto sin tejer, 2 cadenas, un punto alto, en el espacio de la cadena un segundo punto alto y en el punto alto el tercer punto alto, una cadena, pasamos un espacio de cadena y tejemos 3 puntos altos, uno en cada espacio,
Vamos a continuar repitiendo los 3 puntos altos separados de una cadena y pasando una cadena, pasamos una cadena, y este es el último grupo de 3 puntos altos. Aquí tenemos, este es el primero, 3 y 3, 6, 9, 12, 15 puntos altos, 2 cadenas, pasamos un punto alto y tejemos los 3 puntos altos, una cadena, y continuamos este mismo espacio de 3 puntos altos, es este que tejimos en la vuelta 30. Voy a cerrar la vuelta 30, tengo una cadena, deslizo en la tercera y empezamos la vuelta 31 con 2 cadenas, un punto alto, pasamos uno sin tejer, los cerramos los 2 puntos, 3 cadenas, 3 puntos altos, los voy a cerrar en un solo punto, los voy a tejer un punto fuera del gancho y 2, un punto y 2 sin cerrar, un punto y 2, y cierro los 3 con un solo lazo, 5 cadenas, y repito en cada espacio de 3 puntos altos lo mismo que tejimos aquí, con 5 cadenas de separación. Aquí tengo los 5 grupos de 3 puntos altos, 3 cadenas voy a tejer igual que el primer espacio de cadena, y continuamos en estos 3 puntos altos. Voy a tejer 2 juntos, paso el siguiente espacio, ahí cierro los 2, una cadena y tejo lo mismo, 2 puntos altos cerrados con un solo punto, 3 cadenas, son las mismas 3 cadenas que tejimos en este espacio y las primeras. Vamos a continuar con el mismo espacio que tejimos. Desde este espacio empezamos a repetir, que son las mismas cadenas, en la vuelta 31. Vamos a cerrar la vuelta 31, una cadena, y deslizo arriba de los 2 puntos altos. Empiezo la última vuelta, la 32, 3 medios puntos, 3 medios puntos en el siguiente espacio, 3 cadenas, medio punto en la primera cadena, 3 medios puntos, y así tejemos 3 espacios más en esta misma forma. Aquí tenemos 4 espacios, continuamos en este espacio con 3 medios puntos, uno en medio de los 4 puntos altos y 3 en el siguiente espacio, y repetimos 3 medios puntos, 3 cadenas, medio punto y 3 medios puntos. Así vamos a continuar con la última vuelta, la 32, para llegar con un último medio punto y cerramos la última vuelta. Terminé la orilla, aquí terminé con 3 medios puntos, un medio punto, y deslicé en el primer
espacio y corté el hilo. Vamos a tejer la orilla de la manga. Aquí anudo el hilo en las 5 cadenas que tejimos para separar la manga. En el primer espacio una cadena, un medio punto. En el siguiente espacio 3 medios puntos, y a partir de este espacio vamos a tejer lo mismo que la falda, 3 medios puntos, 3 cadenas, medio punto en la primer cadena y 3 medios puntos, y así tejemos cada espacio hasta llegar 2 espacios antes de donde anudamos el hilo. Ok, se me pasó mencionarles que tenemos la terminación de una piña. Aquí tejemos solamente 3 medios puntos y hacemos el piquito de 3 cadenas, porque si no se va a deformar este espacio, y en el siguiente tejemos solamente 3 medios puntos. Aquí tejo el último y ya de nuevo empezamos a tejer los 3 medios puntos, el pico de 3 cadenas y 3 medios puntos en el mismo espacio para que tenga esta forma en este espacio. Así vamos a tejer el siguiente y llegamos al espacio que les mencioné cuando empezamos esta vuelta. Vamos a terminar la orilla de la manga. Aquí tenemos los 2 espacios antes de anudar el hilo, 3 medios puntos y un medio punto en el siguiente espacio, y deslizo en el primer medio punto, y ahí terminamos la manga. Vamos a cortar el hilo, anudamos bien las puntas y ahí está terminada la orilla de la manga. Ya una vez terminadas las orillas de las mangas, voy a tejer medio punto en el cuello, aquí en los lados donde vamos a colocar los botones. Así voy a dejar el tejido. Aquí anudé el hilo para tejer al lado derecho el medio punto. Tejí una cadena después de anudarlo, medio punto en el mismo espacio, medio punto en cada punto alto, no debe de llevar demasiados puntos para que no abra más el cuello. Es solamente la vuelta de medio punto para que esté más firme la orilla del cuello. No necesitamos que reduzca tampoco el cuello, solamente, como les mencioné, que esté más firme. Voy a ir tratando de tejer los mismos medios puntos, 3 medios puntos en cada espacio. Así vamos a continuar toda la vuelta. Ahí lo tengo terminado, el cuello con el medio punto, las mangas, los botones de la espalda, el listón por la parte de atrás, la flor. Le coloqué la punta de los listones en el centro. A esta misma flor le voy a colocar este segurito por la parte de atrás para no unirlo con el hilo y la aguja, solamente va a estar con el seguro. Aquí les muestro, ya tiene el seguro en la parte de atrás, deteniendo el listón y la flor para que esté fija, y así usted puede cambiar el listón si lo va a hacer de otro color para que combine con diferente color de listón, y también colocarle la flor como le guste más. Aquí tenemos la falda, la parte de abajo terminada. Ok, aquí tenemos ya el vestido. Espero que le guste, que lo teja en el color que prefiera.
Está precioso. No se le olvide compartir el video, dele like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.